Ya, listo. Entonces el día de hoy vamos nosotros a ver la edad de la piedra nueva, ¿no? O la edad nueva era significa, ¿no? El periodo neolítico, ¿no? La nueva era, ¿no? O la edad de piedra nueva, ¿no es cierto? Si nosotros ya vimos la, la edad del paleolítico, pues era la edad de la piedra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para poder nosotros evidenciar esto de aquí, nosotros debemos saber cuál es, obviamente, la historia atrás de esto, ¿verdad? Hace mucho tiempo, obviamente, haciendo un resumen, pues la edad paleolítica, obviamente, había solo personas que estaban instauradas o se iban de un lugar a otro, ¿no es cierto? Eran nómadas, ¿no es cierto? Hace muchísimo tiempo las personas eran nómadas, ¿no? Hoy en día, pues, se habla de otra palabra, ¿no? Migrantes, inmigrantes, la migración, ¿no es cierto? Sí, para poder tener un mejor futuro, hoy en día, ¿no es cierto? Pero en sí, el era paleolítico, pues, tiene diferentes características, ¿no es cierto? La forma de vida que ellos tenían, pues, se agrupaban en 20, 30, 40 personas y obviamente cada una de las personas, pues, tenía funciones, ¿no es cierto? En este caso, pues, las mujeres también casaban con los humanos, perdón, con los hombres, ¿no? Hombres como mujeres cazaban lo mismo, ¿cierto? Los mamú, los diferentes tipos de animales salvajes, recolectaban frutas, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Y pues la economía pues se basaba en eso, en la caza, la pesca, un poquito lo que era la ganadería, porque ellos obviamente cazaban, y obviamente en la recolección de frutas. Vivían en cavernas, ¿sí? O en cuevas. ¿Qué más? Eso en sí como un resumen de la era paleolítica. ¿Qué más? Pues es la edad más extensa que tiene el ser humano, ¿no? Que pasa de 2000, perdón, de 2,8 millones de años atrás y pues se origina todo en África, ¿no? Todo se origina en África. Eso en sí debemos saber de la edad paleolítica, ¿no? Hoy en día, pues, vamos a ver hoy día, perdón, vamos a ver la edad, obviamente, de la piedra nueva, o si no, neolítico. Es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de la piedra pulida. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa la piedra pulida? Más tallada, más definida y obviamente más cortopunzante, ¿no es cierto? Todos nosotros, si es que nosotros tenemos en mente, ¿no es cierto? La hacha, el martillo, el combo, algún tipo de cuchillo, algún tipo de cubierto que nosotros tengamos en nuestra casa, en la cocina, eso, o si no en las herramientas de nuestro papá, de nuestra mamá, si que tiene algún tipo de herramienta. Todo eso de ahí es obviamente originario, obviamente desde hace muchísimo tiempo, obviamente adaptado hoy en día, ¿no es cierto? Porque vemos que hasta hoy en día nosotros vemos de la edad metalúrgica, o la era del metal, vemos todavía que existe todavía el metal, ¿no es cierto? Ustedes tienen por ahí, han de tener un martillo. ¿Y de qué es? De metal, ¿no es cierto? De acero, algunas, ¿no es cierto? El serrucho, ustedes también lo tienen, ¿no es cierto? Que es obviamente de metal. De los desarmadores, obviamente ven algún tipo de carro, todo eso de ahí es obviamente desde hace mucho tiempo que obviamente lo investigó y lo adaptó el hombre, ¿listo? Entonces, todo lo que nosotros tenemos hoy en día, pues en algún momento fue descubierto por el hombre antiguo, ¿no? Esto de aquí, pues, esto es netamente, este gráfico es de básica, ¿no es cierto? Porque aquí están las formas de vida y las herramientas que tienen cada uno de los, de las personas, ¿no es cierto? Estas dos cositas de aquí, pues obviamente se dedicaban a lo que es lo textil. Obviamente en la época neolítica, ¿listo? En lo textil. Y esta parte de aquí, pues obviamente la alfarería. ¿Se han visto ustedes en algún momento que cocinan en ollas de barro? ¿Se han comido de ollas de barro? ¿No? Sí. Sí, sí. Sí, chévere, ¿no es cierto? Entonces es como que sale un poquito más, debe tener obviamente un tratamiento, obviamente esa alfarería para que nosotros podamos consumir de dicha olla, ¿no es cierto? Pero sale muy distinto obviamente la sazón en eso, ¿verdad? Aquí nosotros vemos este tipo de hacha, ¿no es cierto? Aquí vemos nosotros donde muelen obviamente, hasta hoy en día, ¿no es cierto? Realizan empanadas de verde o muelen obviamente el ají, muelen de diferentes tipos de condimentos, ¿no es cierto? Mire, aquí está la agricultura, ¿sí? Entonces todo esto de aquí se origina obviamente en el periodo neolítico, ¿listo? De la piedra ya pulida, ¿listo? En dichas vasijas que están aquí, pues se guardaba obviamente la carne y también el agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque las personas pasaron de ser nómadas, o sea, de irse de un lugar a otro, a ser ¿qué? Lo contrario que es
Sedentario. Exacto, ser sedentario, así como somos nosotros, ¿no es cierto? Aunque sí, nosotros también podemos decirlo, podemos utilizar esa palabra nómada, ¿no es cierto? Si es que nosotros no nos sentimos seguros o bien con nosotros mismos, digamos, en un colegio, en una escuela, en una universidad, en nuestra residencia, con alguien, obviamente podemos nosotros ser nómadas, digamos, ¿no? Y estarnos, obviamente, sedentarios. Listo. Pero nunca debemos ser sedentarios con nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo siempre pide, obviamente, movimiento. Listo, nunca debemos ser sedentarios. Listo, realizar algún tipo de actividad. Listo. Entonces, el periodo neolítico ya se basa en el sedentarismo, ¿cierto? Ser sedentario. ¿Listo? Esa es la base del neolítico. Ya se involucra, ¿no es cierto? El ser humano siempre, como ustedes, como yo, hoy en día, ¿de qué necesita? A ver, hablemos netamente. ¿De qué necesita el ser humano para ser, obviamente, feliz? Ser, obviamente, una persona ya realizada o superada. ¿De qué nomás necesita? Hay un proceso, ¿no es cierto? Pero ¿qué necesita? Estudios, Estudios, ¿qué más? trabajo, Trabajo, muy bien. ¿Qué más? Un hogar. Listo, vivienda. ¿Qué más? Mm, familia, comida, techo, todo. Todo eso de ahí obviamente necesitó el ser humano en el sedentarismo, ¿cierto? Buscaba siempre, obviamente buscaba territorios que sean netamente fértiles. ¿Para qué? Para que la mujer, sobre todo que descubre, nos dicen hace muchísimo tiempo, será 5.000, 6.000, 7.000 años atrás, descubre lo que es obviamente la agricultura, el cómo sembrar, el arado y todo eso. Posteriormente ya se vuelve obviamente una práctica, se podría decir profesional, ¿no es cierto? Porque hay agricultores obviamente que le hacen una profesión o le hacen en sí un modo de vida, ¿sí? Y pues el ser humano pues ya no dependía obviamente de ir a cazar, de ir a pescar, sino que ya tenía obviamente choclos, habas, no sé, no, por ahí ya tenía verde, por ahí ya tenía yuca, etcétera, 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 manzana, pera, diferentes tipos de cultivos. Ya ellas podían obviamente satisfacer. Y ya el ser humano, cuando era sedentario, ya pues se iba a cazar tal vez 2 veces o 3 veces, nada más. Pero siempre ellos cazaban con más de 10 a 20 personas, ¿listo? Porque los animales de hace mucho tiempo eran mucho más grandes, ¿no es cierto? Y también aquí en el sedentarismo, en el periodo neolítico, ¿qué pasa? El ser humano, mire, ya tiene perros, o sea, obviamente, en una primera instancia cuenta la historia que el ser humano también comía a los perros, pero decía que era muy desagradable comer la carne del perro, así que obviamente lo domesticó y les ayudó obviamente con la caza de diferentes tipos de animales y domesticaron, ¿no es cierto? Al caballo, a la vaca, a la cabra, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y obviamente a eso le hicieron carne para poderla vender y así sucesivamente sucede las clases sociales que nosotros en algún momento también lo vamos a ver. Sí, a partir de esto, ¿no? Mire, aquí nosotros tenemos la duración sobre todo, ¿no? Desde los años 11.000 antes de Cristo al 7.000 antes de Cristo. Se descubre la agricultura y se descubre la ganadería, ¿no? Como les estaba comentando, ¿no? Hoy en día es la práctica más antigua del ser humano, conjuntamente con la ganadería. Y es propiamente de Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque dependemos mucho de esto. Y también del oro verde, perdón, del oro negro. ¿Cuál es el oro negro? petróleo, El petróleo. ¿Listo? Nunca deben de olvidarse de eso, ¿no? Propiamente de países, obviamente, que tienen recursos minerales bajo tierra. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listo, vamos a seguir, vamos a ver qué nos viene, ¿no es cierto? ¿Qué nos viene en esto? ¿Cuál es el título? La revolución neolítica, ¿no es cierto? Aquí hay bastantes cosas que nosotros debemos aprender, ¿no? ¿Por qué es en sí la historia? Es porque nos ayuda a comprender por qué del ser humano así. ¿Por qué Nicolás le gusta, no sé, no ser arquitecto? ¿Por qué Ian le gusta ser, no sé, no médico? ¿Por qué a David le gusta ser, no sé, no ingeniero en minas y petróleo? ¿Por qué a Andreu le gusta mucho la odontología? Entonces, nosotros debemos saber cómo existen los diferentes tipos de profesiones y cómo se fue adaptando, obviamente, hoy en día. Al pasar los años, a pasar el tiempo, pues las personas, obviamente, la revolución neolítica, pues el ser humano comienza a ver en que ya no le gustaba solo las casitas de teja, nada de eso, sino que ya comienza a hacer
casas obviamente de ladrillo, ¿no es cierto? Conjuntamente de barro. Ya en sí decían, no, pues tenemos que ver algo más, tenemos que hacer carreteras, ¿sí? Tenemos que hacer, obviamente, viviendas. En sí, hace mucho tiempo se le llamaba, en la era neolítica, se les llamaban villas. Hasta hoy en día existen las villas, ¿no es cierto? No las villas que usted dice, no, vamos a jugar villas, ¿no? Sino las villas son casas, ¿cierto? Casas. Hay villas todavía, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo. Existe todavía eh, por Puerto Quito, aquí mismo de Pichincha, pues existe todavía algunas comunidades o pueblos que todavía tienen ese tipo de infraestructura. Ujú. Algunos, sí, algunas comunidades todavía, ¿no? Y eso debemos nosotros comprender, ¿no es cierto? Comprender cómo el ser humano fue fortaleciendo todo eso hasta tener este tipo de innovación, ¿no? Mire, aquí nosotros tenemos tres características, ¿no? Ante la falta de animales de caza, el ser humano empezó a criarlos en cautiverio. ¿Para qué? Muy fácil, ¿no es cierto? Hoy en día todavía existe eso, ¿sí o no? ¿Qué pasaba con el ser humano paleolítico? El ser humano solo se dedicó a ¿qué? A consumir. Consume, 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 pero nunca se vio, nunca pensó, nunca reflexionó en que en algún momento se va a terminar. Y cuando se terminaba, ¿qué pasaba? La famosa palabra nómada. Se terminó aquí, vamos a ver en otro lado. ¿Y qué pasa? El ser humano comienza a ser más consciente, ¿no? Dice, a ver, vamos a juntar hembra y macho para poderlos reproducir. Y así pues comienzan a criarlos. ¿Listo? A diferentes partes. Pero antes de eso, pues obviamente tuvo que domesticarlos, ¿no es cierto? Saber que el ser humano se puede llevar, obviamente, con los animales. ¿Listo? Surgió la ganadería, ovejas, cerdos, cabras, caballos, perros. Esta, como les decía, ¿no? En primera instancia, los perros, obviamente, también fueron consumidos, pero obviamente no les gustó, obviamente, la carne. Y pues los perros les ayudaron, obviamente, a dicha caza, ¿no? A la cacería. También aprendieron a cultivar, o sea, la agricultura. Trigo en Europa, arroz en Asia y maíz, obviamente, en América, ¿no? Todo esto de aquí, pues, existe en todo el mundo. Depende, obviamente, en la tierra, ¿no es cierto? En la tierra, obviamente, que sea fértil, ¿no es cierto? Nosotros, si es que vamos nosotros a sembrar arroz, digamos, no sé, en Atapunga, un ejemplo, ¿no? No se va a producir, ¿no es cierto? Porque es netamente de una, de un, de un ambiente, de un clima, obviamente, cálido, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a sembrar, obviamente, papas en la costa, ¿no es cierto? No vamos a sembrar. Entonces, todo esto de aquí tuvo un procedimiento en que el ser humano, obviamente, tuvo ese tipo de a ver, ayúdenme, digamos, en este caso, tuvo que perder, tuvo obviamente que sembrar algunas cosas, ver algunas cosas que le hacían bien, obviamente, a la tierra, otras cosas que no. Entonces tuvo más o menos que reflexionar sobre este punto de poder mezclar, obviamente, los diferentes tipos de productos, ¿no es cierto?, de alimentos en diferentes zonas. ¿Listo? Supongamos un ejemplo. En los valles sí existe, ¿no es cierto?, lo que es los diferentes tipos digamos, de productos, de alimentos, de frutas o verduras, ¿no es cierto? El aguacate, pues sí se da, ¿no es cierto? Por ahí creo que también se da la manzana, por ahí creo que también se da el capulí, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, antes de poder eh, aprender o tener una práctica de qué poder consumir, también hubieron seres humanos que murieron al ser envenenados ellos mismos. Sí sabían, ¿no es cierto? Ellos se envenenaron ellos mismos para poder, obviamente, constatar si es que esto es bueno o es malo para el ser humano. ¿Listo? Mire, aquí hay algunas fotos que nos dice sobre la agricultura. Mire, ¿quién ha hecho o quién ha practicado de ustedes la agricultura? Aunque sea un día o 2 días, ¿no es cierto? ¿Quién ha practicado algún momento? ¿No han practicado? Es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la agricultura, ¿no es cierto? En diferentes zonas, ¿no? Obviamente también en algún momento si es que ustedes practican, sobre todo es bastante difícil, sobre todo ver en los suelos que son bastante movedizos, tiene que ser obviamente suelos fuertes, obviamente, y a la misma vez fértiles, abonarlos, etcétera, ¿no? Sí. Hemos practicado en un momento en la escuela, ¿no es cierto? Con los huertos.
hemos practicado algún momento, ¿no es cierto? Sembrar, o si no, por ahí, ¿no es cierto? No tengo por aquí un vaso, digamos, ¿no es cierto? Tenemos por aquí tengo un papel higiénico, ¿no es cierto? Que ustedes les mandaban a tener un vaso, ¿no es cierto? ¿Y qué le hacían ese experimento, ¿no es cierto? A ponerle alcohol, ¿con qué más? Dentro del vaso, alcohol, una semilla de cualquiera, de un grano, digamos, alberja, no sé, no, una haba, una lenteja, un maíz. ¿Y qué, con qué? Con algodón. Y usted debía cuidarlo. Y ese era el famoso, obviamente, el famoso fotosíntesis, sino él nace, crece, reproduce, bueno, ¿no es cierto? Famoso plantes, partes de la planta, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿qué hacía? Usted iba a qué? Iba a ponerle un huerto, obviamente, digamos, en una tierra, obviamente que sea fértil y que tenía que regarle, y a la misma vez, pues, usted sabía cómo en sí era el proceso, obviamente, de una planta, de un ser, obviamente, vivo, ¿no? Sí, y aquí está, ¿no? Están cosechando, obviamente. Formas de vida, dice. El hombre neolítico era sedentario, como le estaba explicando, ¿no? Sedentario, es decir, poseía un hogar fijo. Construían sus viviendas a base de piedras, madera y ramas. Sus herramientas se fueron modernizando gracias al descubrimiento del pulimiento, ¿no es cierto? Bueno, esto de aquí ya va a ser otro tema, ¿no? Dichas casas todavía existen. Sí, dichas casas todavía existen, ¿no es cierto? Sobre todo de piedras sobre todo en la antigua Roma todavía utilizaban las piedras, ¿no es cierto? Para hacer las calles empedradas y obviamente los monumentos y todo eso, ¿no es cierto? Que tenían un tallado sumamente especial y recto, ¿no es cierto? Donde unían sus columnas, obviamente, unían obviamente eso. Pero en un momento vamos a ver el Imperio Romano y lo vamos a ver, ¿ya? De madera y ramas, existe todavía, las famosas en la costa, ¿no es cierto? De gran altura, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vamos a ver, la sociedad, ¿no? La sociedad, vamos a ver cómo estaba organizada. Desarrollo urbano y la explotación demográfica. Cuando hablamos de un desarrollo urbano significa que había diferentes tipos de, de actividades, ¿no? Mire, la ganadería, los asentamientos ya, la alfarería, el, la reproducción de obviamente de los alimentos, de la piedra, la construir obviamente las casas y obviamente la agricultura, ¿no? Todo esto de aquí es del desarrollo urbano. Ahora la explotación demográfica significa que como ya había obviamente casas, en la era paleolítica había de 20 a 40 personas, ¿no es cierto? Un grupo. Ahora había el doble, el triple o hasta mucho más. Eso significa la explotación demográfica. Provocaron la especialización de las labores económicas, ¿no es cierto? Aquí también había también la carpintería, ¿no? También había la carpintería, ¿no es cierto? Técnicamente hablando, ¿no? Los hombres y las mujeres pues se dividieron según su función y organización de la aldea. Comienza, ¿qué le hace mención a esta pirámide? ¿Qué comienza? Si Las estamos, clases sociales. exacto, dividiendo las clases sociales. Comienza ya las clases sociales. Mire, cuando no había. Las habilidades y las capacidades técnicas dieron pie a la aparición de los agricultores, mire. Tanto hombres como mujeres, ¿no? Los ganaderos, los artesanos, los guerreros, ¿no? Y etcétera, ¿no? Perdón, sin número de profesiones que obviamente aparecieron, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto de aquí adaptaron al hombre. O sea, el hombre quiso, obviamente, opacar a la mujer. ¿Listo? Eso es también otro tema, ¿no? Otro tema del, del matriarcal y el patriarcal, ¿no? La economía, dice, la economía durante el periodo neolítico estaba basada en la agricultura, la ganadería, ¿sí? Gracias a la revolución agrícola, que consistió en el descubrimiento de la domesticación animal y vegetal. Aquí hay algunas actividades que todavía hoy en día las realizamos. La ganadería, aquí está la agricultura, aquí está obviamente la realización mm, se me fue cuando muelen obviamente diferentes tipos de granos. ¿Listo? Aquí está lo textil, ¿sí? La construcción de viviendas. Sí,
Entonces, todo esto de aquí, obviamente, a esta parte de aquí o en esta parte de acá debe haber un gráfico donde obviamente también esté la pesca, ¿no es cierto? Porque es una actividad y sobre todo debían tener ríos, obviamente, donde tengan en sí un tipo de reservorio del agua donde ellos puedan consumirla, ¿listo? Y los ponían en las prácticas que ellos realizaban, que era la alfarería. ¿Listo? Vamos a ver qué nos vienen las manifestaciones artísticas. Con eso culminamos, ¿no? Gracias al descubrimiento de la cerámica, el arte tomó una función práctica, ¿no? Ya que se elaboraron utensilios para el transporte y la conservación de los alimentos. ¿Listo? Esto es lo que nosotros debemos ver. Y poco a poco, pues, ustedes en algún momento pues, han de haber escuchado la cultura chorrera, la huancavilca, la tolita, la Valdivia. Tienen obviamente vasijas, obviamente, con esto, ¿no es cierto? Aquí depositaban obviamente sus carnes con sal, obviamente. Y aquí también ponían en lo que es el agua, ¿no? Las puntas de flecha que utilizaban en el neolítico eran ya más cortopunzantes, ¿no? Eso es, estudiantes, sobre el